Buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la actividad del primer panel. Me toca a mí presidir este primer panel y en ese sentido voy a presentar a dos eximios maestros del derecho procesal penal. Simplemente voy a anunciar algunas referencias para recordar su trayectoria como profesores. El doctor Carlos Alberto Quiera Díaz es abogado doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es miembro honorario del Instituto Jurídico Privado de Córdoba, Giovanni Leone. Miembro de la Comisión de Factibilidad para la instalación del Tribunal Federal de Casación Penal de la Nación en el año 1988. Miembro fundador del Instituto Fórum de Entre Ríos. Miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Profesor titular de Derecho Público y Derecho Procesal Penal de las Universidades de Entre Ríos del Litoral. Conferencista y autor y coautor de 20 libros y opúsculos publicados. El doctor Caferata Nores es abogado de la Universidad, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, es profesor titular por concurso del Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es consultor permanente de la Agenda Internacional para el Desarrollo, es profesor de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el Litoral, Córdoba y Pontificia Universidad Católica Argentina, de la Pontificia Universidad Católica de Argentina de Rosario. Miembro de la Mesa Consultiva, miembro del Consejo Consultivo Nacional de la Revista de Doctrina y entre otras. Vamos a dar entonces inicio con las palabras del coordinador sobre los lineamientos del tema o de la temática que nos convoca para este primer panel. Gracias, José. Muy buenos días. Bueno, este primer panel, las reflexiones girarán en torno a la vigencia del ideario de la reforma del 98 y, en su caso, a la necesidad de reafirmar estos objetivos que motorizaron este gran cambio en el sistema procesal penal. Nos referimos a la oralidad, a la desformalización de la IPP, a la judicialización de la investigación, la máxima imparcialidad del juzgador, es decir, a esta serie de principios que se condensan de algún modo en esta idea del acusatorio y de la adecuación del proceso a los lineamientos constitucionales y de los tratados internacionales. Vamos ahora a dar espacio a las disertaciones de los juristas que nos acompañan y luego abriremos hacia el final un pequeño espacio para el intercambio con el auditorio. Doctor Quiera Díaz. Estimados colegas, señoras y señores, nos toca comenzar con las reflexiones en función del homenaje que todos estamos haciendo a los 10 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que vale la pena reconocer en la elaboración de esta norma que dio lugar a una serie de reuniones, de contactos semanales y durante bastante tiempo para tratar de armonizar conceptos, llegar a conclusiones sobre esquemas y factibilidades y que finalmente plasmó en una obra orgánica que no era una novedad acá en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí fue una novedad resultó ser el impulso político conseguido en la sanción de esta norma y en el apoyo consecuente para ponerla en vigencia de acuerdo a las previsiones que se hicieron. En este aspecto yo quiero destacar la labor principalísima de la doctora Falvo en su carácter de coordinadora de esa comisión, quien muchas veces sirvió para atemperar cuestiones, para evitar rupturas en función de posiciones demasiado extremistas que se tenían en lo académico o en lo político. Y finalmente, con paciencia, pero con constancia, consiguió que este grupo humano heterogéneo
lograra formular su propuesta. También allí alcanzó niveles dignos de ponderación la labor del coordinador, el doctor Martiarena, que nos permitió a quienes sobre todo estábamos un poco alejados de La Plata, intercambiar los borradores, poder hacer llegar nuestras sugerencias y en definitiva conseguir ese producto. Yo creo que en los objetivos de la reforma o entre esos objetivos, en primer lugar, se dio el de respetar el esquema institucional, es decir, hacer un código procesal penal que se ajustara a la Constitución. También se quiso lograr un sistema de mejor acceso a la justicia, simplificándolo y tratando de alcanzar también la participación ciudadana. Es más, se discutió bastante dentro de la comisión la posibilidad dentro de este esquema de incrementar la participación ciudadana, de conseguir el funcionamiento del juicio por jurados. Pero esto que tenía el acuerdo mayoritario de los miembros de la comisión no se llevó a la práctica dentro del código por una ley especial en función de las posibilidades de sanción que se barajaron en su momento y que de haber sido incluidas en el texto o a través de esa ley complementaria o paralela al código mismo, hubiera significado un frente de debate que a lo mejor perjudicaba esa sanción. De todas maneras, sigue siendo una asignatura pendiente. Es más, yo creo que algunos de los institutos de este código quedaron en preparación para lo que podría ser luego la instrumentación del juicio por jurado. Me refiero, por ejemplo, al tema de la audiencia preliminar o final, si la tomamos como conclusiva de la investigación penal preparatoria. De todas maneras, hay proyectos acá en la provincia y no está de más en estos instantes de reflexión de volver a postular esa posibilidad, no solo dentro de la provincia de Buenos Aires, sino dentro del esquema de la nación. Es una asignatura pendiente que tienen los legisladores como representantes del pueblo, de permitir el acceso del pueblo precisamente a la función jurisdiccional. El otro aspecto era el de la incorporación de procedimientos abreviados y de soluciones alternativas. Quizás esto tampoco se logró en plenitud, pero dio un trabajo enorme tratar de incluirlo dentro del funcionamiento y de las prioridades del funcionamiento de los tribunales. Quien está aquí presente, el doctor José Ignacio Caferata Nores, cuya trayectoria en reformas de códigos y en postulaciones doctrinarias que han influido sobre las mismas es notoria, insistió muchas veces en la necesidad de sancionar este tipo de normas y con cierta preocupación todos vimos que al principio no había esta asunción de la simplificación de los trámites, computando en definitiva en su real dimensión al consenso, es decir, al acuerdo que podía de algún modo justificar la amputación o la atenuación de ciertos términos y de etapas procesales. Pero yo quiero también no hacer todas loas en función de lo que comenzó siendo un trabajo de una comisión que podía haber tomado, porque no tenía de ninguna manera un mandato específico sobre el cual pronunciarse, es decir, podría haber elegido otro tipo de normativa, otro tipo de orientación, pero que tuvo que soportar, sin embargo, y esto debemos señalarlo, algunos aspectos que terminaron cambiando quizás la perspectiva de estos que fueron los objetivos de la comisión. Me refiero, por ejemplo, a lo relativo a las medidas de coerción, fundamentalmente a la prisión preventiva. No fue esto un capítulo que pudiera discutirse con la mayor amplitud posible, porque poco antes de la presentación del código, había habido una legislación que giraba alrededor de un concepto de la medida prisión preventiva casi como un anticipo de pena, es decir, funcionaban allí los límites objetivos,
por encima de los cuales era imposible pretender una libertad a título de excarcelación o de exhibición de prisión. Y por supuesto, si esto no era posible, también a través de la posibilidad subjetiva de poder ser acreedor a la condenación condicional. Yo recuerdo de que no se pudo entrar porque al haber ese tipo de sanción y al haber instalado también dentro de la opinión pública y política que el tema de la libertad de los imputados, esas famosas frases de que entran y salen por la misma puerta o por la ventana y salen por la puerta, todo eso motivó que no pudiéramos echar mano libre e incorporar, por ejemplo, lo que había sido una novedad significativa en esos momentos, como era la desaparición de la excarcelación en el Código de la provincia de Córdoba y de Tucumán, para permitir que la regla general de la libertad pudiera ser excepcionada solo cuando había indicios o pruebas específicas y concretas del peligro de fuga o del peligro de enturbiamiento de la investigación, en cuyo caso se podría sí dictar la prisión preventiva o alguna de las otras medidas alternativas que se planteaban en esos códigos y que también, en definitiva, quedaron incluidas también en el Código Procesal Penal de Buenos Aires. Pero también yo quería decir que hubo otro aspecto que nos condicionó y que fue la existencia de esos recursos que contempla la Constitución de la provincia como recursos extraordinarios en cualquier tipo de proceso, pero el error fue admitir lo que se dijo que era una propuesta que tenía cierta bendición dentro del Poder Judicial y por la cual estos 3 recursos extraordinarios parecían dedicados al fuero penal, con lo cual se sumaban a los otros 3 recursos extraordinarios y este código resultó en ese sentido algo insólito porque tenía más recursos extraordinarios que los recursos ordinarios y en definitiva pasó lo que tenía que pasar, es decir, los recursos fueron la fuente más inmediata y directa de la lentificación de los trámites y de la demora irrazonable en terminar los procesos, dando pie a soluciones que desde el punto de vista constitucional no parecen aceptables, como es esa ley del 2x1 y otro tipo de soluciones de tipo desesperado para tratar de evitar excesos. Lo que se debió hacer quizás en ese momento fue intentar una reformulación presentando estos 3 recursos dentro de una ley de procedimientos constitucionales, como ya había ejemplo en el país, en la provincia de Tucumán y también en la provincia de Entre Ríos, pero no se hizo. Lo traigo como reflexión enriquecedora en ese sentido, porque de alguna manera esto es un elemento perturbador y a veces en el juego de los intereses y del poder, los integrantes de la comisión, incluso los que venimos del sector académico, tenemos que tener cierta capacidad de comprensión, pero el límite de la capacidad de comprensión, por lo menos en lo que a mí respecta, es no actuar en función de un producto que en definitiva puede chocar contra la Constitución o que puede de algún modo conducir al fracaso del instrumento que se quiere utilizar. Estoy convencido que el sistema de medidas de coerción, utilizando la prisión preventiva como anticipo de pena o el sistema recursivo que está vigente en la provincia, en tanto y en cuanto no se solucionen conforme Constitución y conforme al sistema acusatorio que se dice pregonar, no van a permitir o van a ser obstáculos dirimente para que funcione cabalmente el procedimiento nuevo que se quiso poner en vigencia. También lo relativo a esa audiencia de finalización o de preparación, si ustedes quieren, del juicio oral, tuvo el inconveniente de admitir impugnación. Y al admitir una impugnación, esto también produjo un trámite que de algún modo conspira contra la celeridad que se quiso obtener en contra del proyecto del código anterior vigente que venía desde 1915. Yo recuerdo, y acá también se dijo en el acto inaugural, de que en esos momentos se hablaba de una crisis en la administración de justicia. Es decir, se hacían las mismas acusaciones al Estado ausente o con fallas en la tarea de prevención policial,
y también en la tarea de enjuiciamiento. Se hablaba de que el sistema procesal era auspicioso para facilitar la impunidad y por supuesto que en el aspecto penitenciario el Estado no tenía una intervención que garantizara a quienes allí fueran alojados el disfrute y goce de los derechos y garantías y fundamentalmente el respeto de su dignidad humana que les prometía la Constitución. Esto es verdad y existe también ahora otra situación parecida. Pero yo quiero advertir frente a esto que movió a veces a que los requerimientos impulsaran soluciones que también hoy en día habría que ser analizadas ante el anuncio que con todo énfasis hizo el señor ministro de Gobierno, de que se están estudiando reformas, pero reformas que a lo mejor pretenden dentro de 10 años tener un aniversario como este. Por eso creo propicia la oportunidad para decir y tomar como referencia esa situación que nosotros vivimos hace 10 años, que culminó en 1998, y darnos cuenta que la modificación de un Código Procesal Penal en sí mismo no va a cambiar la faz total de administrar justicia. No es cuestión de cambiar normas procesales, ni siquiera es cuestión de cambiar normas sustantivas como es la del Código Penal para que de un día para otro o de un año para otro cambie el sistema de administración de justicia. Esto exige otro tipo también de tratamiento y de propuestas paralelas. Por ejemplo, todo lo relativo a la llamada cultura del expediente que nos viene del sistema inquisitivo es algo que no ha logrado ser desvirtuado a pesar de que se le entregó la responsabilidad de la investigación preparatoria al actor penal público, al Ministerio Fiscal. Fíjense ustedes cómo en el funcionamiento cotidiano, aquí tenemos prácticamente dos formas escritas, la IPP y tenemos también la que se lleva en el trámite del juzgado de garantías. Prácticamente son dos formalizaciones o constataciones de lo que se hace en esa investigación preparatoria. Por supuesto que yo creo que habría que suprimir la del juzgado de garantía o de los juzgados de garantía, pero lo fundamental es tratar de conseguir el funcionamiento de este sistema inicial que debe ser breve, acelerado, para llegar cuanto antes a la etapa del juicio a través del sistema de audiencias, donde actúa el fiscal, donde actúan las partes y son controladas por la labor del juez de garantías. Esto yo creo que es algo que quedó pendiente y que es necesario tener en cuenta para cualquier reforma futura. Lo mismo lo relativo a la gestión y a la estructura que se vincula con la gestión judicial y de los organismos de los ministerios públicos y de la defensa. No ha cambiado la forma y la estructura de los tribunales de justicia en ninguna de sus instancias, ni en la máxima de la Corte, ni en la Cámara de Casación, ni en los tribunales de apelaciones, ni en los juzgados de garantía, ni en el funcionamiento de los fiscales. No solo hay incomodidades materiales, sino también hay una falta de preparación y de capacitación en los distintos roles que se deben asumir, a través de la explicación de lo que son las técnicas de litigación. Hoy por hoy, cuando se quieren poner en vigencia estos sistemas procesales, se hace una capacitación directa con intervención de quienes explican esas técnicas de litigación y que forzosamente van a adiestrar a los que son integrantes oficiales del Ministerio Público, de la Defensa y de lo jurisdiccional, pero también van a servir para que los abogados defensores, sean privados o no, tengan esa necesidad de adecuarse a las nuevas formas que requiere el sistema adversarial acusatorio. Y por